Hola, hola, bienvenido. Qué gusto que estés escuchando este podcast cristiano. Yo soy Judy Arriola y este es un mensaje más de Jesús en mi ciudad. Episodio 7. Creer en Dios. Todos queremos vivir una vida que le agrade a Dios y pues para ello necesitamos cambiar hábitos y conductas. Y en estos programas hemos hablado de evitar contaminar nuestra mente y de razonar antes de juzgar al prójimo. Pero estas obras no son suficientes para agradar a nuestro Dios. Necesitamos tener fe, amar y creer en Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y nuestro corazón. Y pues precisamente en el tema de hoy hablaremos de cómo creer en Dios y qué hacer para llevar una vida de comunión con Él. Porque muchos pensamos que para vivir bien es suficiente ser buena persona y creer que Dios existe. Y la primera parte quizás la estamos cumpliendo, claro que según nuestro juicio y nuestra sabiduría, pero el creer que Dios existe va más allá de una expresión literal o de una idea que tengamos. Querido, el creer en Dios implica el ejercicio de tus facultades y de mis facultades para acercarnos a Él, para mantener la fidelidad de nuestra relación con Él y para dar testimonio de ello al mundo también. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo declara que todo el que cree en Él jamás será defraudado. Y es que el creer en Dios como un acto de fe, pues genera un impacto tangible en tu vida que fortalecerá a la vez tu confianza y tu esperanza. Por eso no vas a ser defraudado, no quedarás decepcionado ni desilusionado. Al contrario, Dios va a restituir en ti esa credibilidad que tú necesitas sobre su poder y sobre sus promesas de amor, de paz y salvación. Solo que para creer en Él debes decidir hacerlo conscientemente, con seguridad y certeza de su existencia. Esto es un acto de fe. Por otro lado, el apóstol Pablo también en el libro de Romanos declara que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y fíjense qué maravilloso, porque si te acercas a Dios, no solo verás su gloria sobre ti, sino que cuando lo invoques recibirás salvación. No por tus méritos, no por tus habilidades, no por tus buenas obras, sino por su gracia, por esa bondad inmerecida que Él nos extiende. Pero necesitas decidir creer en Dios, necesitas invocar su nombre y aún así necesitas más, porque no puedes invocar sin creer y no puedes creer sin escuchar de Él o escucharlo a Él y sin acercarte a Él. Por eso es que el apóstol Pablo declara en Romanos 10:14, pero ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Es importante entender qué significa creer, porque a veces oramos y queremos invocar a nuestro Dios, pero realmente no creemos en su poder, no creemos en su existencia. Y entonces vale la pregunta, ¿qué es creer? Creer es considerar una cosa como posible o probable sin llegar a tener una certeza absoluta de ello. Y entonces te pregunto, ¿cómo vas a considerar el hecho de que Dios existe como posible o probable si antes no intentas conocerlo? ¿Cómo puedes decir creo en Dios
si no has decidido abrir tu mente y corazón ante su ser, si no te comunicas con Él, si no sabes qué quiere Él de ti, si no tienes fe en el amor y en el poder que Él puede proveerte a ti. Y sobre todo también si no puedes dar testimonio de las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. Por ello, para creer en Dios necesitas acercarte a Él. Y es importante el estudio de su palabra y el desarrollo de una vida de oración, de obediencia y aplicación a los principios de su palabra en tu vida. Por otro lado, es importante tener fe, vivir con esa certeza de que Dios todo lo puede, de que es un Dios que te ama y que está dispuesto a socorrerte, al Dios, ese Dios al que tú puedes clamar y obtener una respuesta también. Y también es importante dar testimonio, mostrar a otros que Dios existe y que ha actuado en tu vida. Así como dice este versículo que les leí de Romanos, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Queridos, somos nosotros los predicadores de su verdad. Y creer en Dios implica oración, así como les dije, el estudio de la palabra y la edificación de la fe. Y quiero primero que hablemos de la oración. Sobre esto nos dice el apóstol Pablo en Filipenses: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración es el ejercicio de nuestra comunicación con Dios, donde confesamos nuestros pecados, donde le entregamos nuestras preocupaciones, nuestras cargas, esos planes y proyectos que tenemos, donde agradecemos por todo, pero debemos creer en que Dios estará actuando sobre lo que hemos pedido, pues claro que haciendo su divina voluntad, pero ya sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta a nosotros. Y es interesante que acudimos a Dios, sobre todo cuando estamos más atribulados que cuando estamos felices. Por eso Dios nos dice: no se inquieten por nada. Él sabe y conoce nuestros corazones y sabe que en aquellos momentos en los que estamos enfrentando tribulaciones en nuestra vida, estamos viviendo, sobrepasando alguna enfermedad, nuestros corazones están débiles y necesitan acudir a Él. Por eso nos dice: no se inquieten por nada. Y queridos, una vez que nosotros oramos, quizás no resolvimos ese problema o esa situación o esa incertidumbre o ese estado anímico que nos ha estado causando esa inquietud. Quizás no lo resolvemos de inmediato. Quizás no vemos el poder de Dios manifestarse ante nuestros ojos en ese instante, pero una vez que oremos, nos llenamos de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es necesaria para que tomemos nuestras propias decisiones. Esa paz es el instrumento que nos ha dejado Dios para pensar, razonar y actuar cabalmente. La paz es la herramienta que necesitamos también para callar a nuestra alterada y contaminada mente, para poder escuchar la voz de Dios y conocer su voluntad. Y existe una limitación impuesta por nosotros mismos o por la falsa idea de un Dios que juzga. Para clamar a Dios, para orarle a Dios, no debemos esperar a ser perfectos o creer que estamos bien con Dios para acercarnos a Él, o esperar a que tengamos el valor o la determinación de que nos comprometeremos en una relación con Él. Dios desea que vayamos a Él tal como estamos, tal como somos, así pecadores, así de imperfectos, con nuestros problemas, pensamientos, inseguridades, con nuestra poca fe, pero quiere que acudamos a Él con un arrepentimiento sincero. Y esa es la clave. Acércate a Él y ora. Ora arrepentido por tus pecados, por tus palabras, por esos actos hirientes que has cometido.
Y hoy los invito a que oremos unos por otros, a que practiquemos la justicia en nuestras vidas para que nuestra oración tenga poder. Los invito a que oremos por nuestra sanidad, por la sanidad del cuerpo, pero la sanidad de la mente también es importante porque ella ayudará a reponer tu cuerpo. Y debemos orar según sea la voluntad divina. Esta es una importante condición. Recordemos que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos más grandes que los nuestros. A veces oramos pidiendo y clamando por aquello que deseamos o creemos que necesitamos, pero Dios sabe aquello que nos conviene. Así que los invito a que cada día practiquemos este acto de acercarnos a Dios a través de la oración. Y pues existe también otro elemento en el cual nos podemos acercar a nuestro Dios y es a través del estudio de su palabra. Y en el libro 2 de Timoteos, capítulo 3, versículos 16-17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amigo, la palabra escrita es el manual de conducción para tu vida, la de tu familia, para aquellas relaciones que mantienes con los hijos, con los amigos, con los padres, con tu esposo, para esas relaciones que también mantienes en la sociedad. Es el manual para poder vencer las tentaciones, transformar tu vida, cambiar hábitos, renovar tu mente. Y además es tan interesante porque la Biblia nos muestra la historia de la creación del mundo. Nos muestra pruebas de fe de muchos personajes bíblicos, sus maravillosos testimonios de vida. Te enseña también los deberes hacia Dios, hacia ti mismo y hacia el prójimo, y te da a conocer la voluntad de Dios, sus mandamientos, su ley. Además, te revela todas esas promesas de un Dios de amor, de un Dios generoso y un Dios justo, y además un Dios de detalles que se preocupa por cada cosa pequeña de tu vida. Es maravilloso cómo la palabra te hace comprender las formas en las que Dios puede bendecir tu vida, si le eres fiel, si le obedeces y si decides siempre la bondad por encima de la maldad. Y yo me quedo maravillada con tanta sabiduría que podemos encontrar en la palabra de Dios. Es el testimonio de cómo Dios usa a los hombres, incluso aquellos que no creen en Él para transformarte o para que encuentres un propósito a tu vida. Familia, la Biblia es el alimento que necesitas para tus miedos, para tus fracasos, para enfrentar tus pruebas o el dolor punzante de una enfermedad que estés viviendo o enfrentar ese sentimiento tan devastador de abandono o la decepción o incluso la muerte de alguien a quien amas. Abracemos las enseñanzas que vienen en la palabra de Dios. Abracemos su voluntad, porque vamos a conocer aquellas consecuencias de desobedecer su voluntad, de hacer nuestros propios planes, pero también vamos a conocer de toda esa vida maravillosa que podemos tener si somos fieles y obedientes. Podemos ver el cumplimiento de los planes de Dios en nuestras vidas y el impacto que tienen. Así que esta es otra invitación más. Si quieres creer en Dios, si quieres mantener esa maravillosa comunión con Él, decide hoy aceptarlo, decide hoy orar y decide estudiar. Estudiar la historia de amor, de redención, de perdón, de gracia de Dios hacia su pueblo de Israel y pues por ende el significado del amor de Dios a todos sus hijos. Ese amor que supera todo entendimiento.
Ahora, si la oración es el instrumento para acercarnos a Él y su palabra es esa instrucción para convivir con Dios, entonces necesitamos aquello que nos dará la convicción de tomar la decisión de creer. Y les hablo de la fe. La fe no es tangible, no es visible. Se trata de sentir seguridad en aquello que no ves, pero estás seguro de que existe. En Hebreos 11:1 nos dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, hay momentos en los que perdemos esa seguridad. Aquellos momentos en los que las circunstancias nos incitan a dudar de la bondad de Dios y de pensar si realmente existe Dios ante los eventos tan fuertes, tristes y desagradables que presenciamos en el mundo y en nuestras vidas de forma particular. Pero querido, la generosidad de Dios al entregar su Hijo por nuestros pecados, esa bondad debe ser más fuerte que esas dudas generadas en momentos difíciles donde muchas veces tus sentimientos, pensamientos y juicios están comprometidos por el dolor, por sentimientos como la ira, el enojo, la decepción, y esto nubla nuestra manera de razonar con sabiduría y de obrar correctamente. Quiero simplificarlo así: debes creer en Dios, no porque lo veas o lo sientas, sino porque Dios así lo ha prometido. Y una vez que creas de esta forma conscientemente, el resultado hablará por sí solo y cada vez te será más fácil creer en Dios y mantener esa fe en Él. Tener esa fe es lo que nos permite mantenernos firmes en la seguridad de que Dios obra con su bondad y misericordia ante nuestras peticiones, nuestros problemas, tribulaciones y sufrimientos. Y si hoy buscas agradar a Dios, tienes que tener fe, creer en Él. Y es cuestión de esmerarnos, de mantener la seguridad que en medio de la desesperación Él está actuando a nuestro favor. Ser fieles a pesar de que no comprendamos la situación, dejar en sus manos toda nuestra ansiedad y pedir que se cumpla su voluntad, aunque sea lo que no queremos, pero será lo que nosotros necesitamos. Hoy es mi invitación. Medita sobre todo esto. Medita en cómo ejerces tu fe, en qué momentos dudas de Dios y en qué momentos ves la maravillosa obra de amor de Dios en tu vida. Estos realmente ganarán por muchos y es una decisión personal. Creer en Él, tener fe en Él, nadie te puede convencer, pero es una decisión con la que no pierdes nada si la tomas y ganas todo. Esa paz, ese gozo, esa bondad, esa sabiduría para conducirte y además conducir a los tuyos. Hoy hemos hablado de que creer en Dios implica conocerlo. Y para ello no solo tienes que orar, tienes que estudiar la Biblia y tienes que mantener esa fe. Usa tus facultades para hacerlo y la verdad estará ante tus ojos de una forma tan clara, tan despejada de dudas que no podrás callar y además querrás dar testimonio del impacto de creer en Dios. Hoy Dios te dice, querido, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.